Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídicas, Servicios Jurídicos y Contables. Sus consultas, sus preguntas, las pueden enviar al correo sus.abogados.asesores@gmail.com. También a los comentarios de este canal de YouTube. Igualmente a los abonados 2 45 22 22 en Bogotá y celular 310 764 33 49. Para el día de hoy tenemos la pregunta del señor Luis Mojica de la ciudad de Tunja. Él dice que lesionó a una persona cuando conducía su vehículo y está preocupado por la pena que pueda tener en caso de que resulte culpable. De manera que la pregunta es, ¿cómo se fija la pena en unas lesiones personales en accidente de tránsito? Para lo anterior, tenemos que considerar varios conceptos previamente. Veamos primero que el procedimiento comienza con una denuncia penal. La Fiscalía tiene la facultad de investigar y mirar si tiene las suficientes pruebas para acusar ante un juez penal al posible infractor de ese delito. En este caso, vamos a mirar que una vez la persona lesionada acuda a la denuncia personal ante la Fiscalía, el fiscal del caso lo remite al Instituto de Medicina Legal, en donde va a ser revisado. Dependiendo de ese tipo de incapacidad que en primera o en segunda o en varias oportunidades dicte el Instituto de Medicina Legal, asimismo será la pena, como vamos a pasar a explicar a continuación. El Código Penal establece en el artículo 111 lo que son las lesiones. Lo define así. Dice, el que cause un daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los siguientes artículos. Y menciona varias normas en las cuales podemos analizar qué pena podría tener la persona que nos está haciendo la consulta. El artículo 112 habla de la incapacidad. Ese término es muy importante y es determinante para establecer, en caso tal de que condenen a una persona, a cuánto la pueden condenar. Si esa incapacidad para trabajar o se produce una enfermedad, el daño consistiera en una incapacidad que no pase de 30 días, la pena será igual de 1 a 2 años de prisión. Si la incapacidad es de 30 días hasta 90 días, la pena será de 1 a 3 años y una multa de 5 a 10 salarios mínimos. Si es mayor a 90 días de incapacidad, será de 2 a 5 años de prisión y también con una multa de 10 a 20 salarios. Ahora, si hay deformidad y esta es de tipo transitorio, o sea que se puede recuperar, la pena es de 1 a 6 años y la multa de 15 a 25 salarios mínimos legales. Ahora, si es permanente dicha deformidad, la pena ya sube de 2 a 7 años. Igualmente la multa se asciende de 26 a 36 salarios mínimos. Si hay algún tipo de perturbación funcional y esta es transitoria, la pena será de 2 a 7 años y la multa de 15 a 25 salarios. Pero si fuere permanente, o sea, no mejora con el tiempo, será la pena de 3 a 8 años de prisión y la multa de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, si hay una perturbación psíquica en la persona que es afectada, la pena será de 2 a 7 años. Igualmente, la multa será de 26 a 40 salarios mínimos legales. Si esa perturbación psíquica es permanente en el tiempo, la pena será de 3 a 9 años. Si hay una pérdida anatómica en la víctima, ya sea de un órgano o de un miembro, o la función de ese miembro, la pena será de 6 a 10 años de prisión. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la conciliación en este tipo de delitos? Pues es muy importante porque en algunos casos no en todos se puede conciliar, ya veremos en cuáles no.
todo caso, el fiscal que conoce el caso, que son fiscales locales generalmente por el tipo de delito, llama a conciliar a las dos partes. Si hay un acuerdo y se pueden resarcir esos daños que se cometieron, la acción penal termina allí. Pero si no lo hay, la investigación debe seguir hasta que el fiscal reúna las pruebas y acuse o no acuse al infractor o al indiciado en este caso ante un juez penal. Hay otro tema que es el de las lesiones culposas, que es prácticamente el asunto nuclear de lo que estamos hablando. Ese tipo de lesiones se dan cuando no hay una intención. El artículo 120 del Código Penal lo define así: el que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 4/5 a las 3/4 partes. O sea, que si una persona, como en el caso de la consulta, comete unas lesiones de forma culposa, sea por descuido, por desatención, sin querer, pero teniendo responsabilidad, son las mismas penas que indicamos anteriormente, pero con una reducción, como acabamos de anotar. Pero también puede haber una modalidad dolosa, cuando la persona quiere cometer las lesiones, no solamente en accidentes de tránsito, que es lo más común, por ejemplo en el campo de las cirugías plásticas. Hay personas que no son cirujanas y realizan algún tipo de cirugía y le dañan la salud a la persona, pues pueden incurrir precisamente en este delito de lesiones personales. Puede ser a título de dolo o a título de culpa, generalmente es a título de culpa, pero volviendo al tema, si se quiere lesionar a alguien, obviamente tenemos que mirar la figura del dolo, o sea, el querer, el buscar, el saber que es una infracción penal, pero aún así querer su efecto. En el campo de la modalidad culposa, entonces lo que aquí se afecta es, es una infracción al deber de cuidado y atención que debe tener la persona. En el caso de las lesiones en accidente de tránsito es porque el conductor no sabe manejar, o va distraído, o va mirando el celular, o va conversando, o va muy rápido, o va embriagado, o no pone atención, o no respeta las señales de tránsito. Y el resultado es el mismo: una lesión o una muerte. Otra modalidad es la preterintencional, que consiste en que el resultado, que siendo previsible por el autor, excede la intención que éste tiene. O sea un resultado que él no quiere, pero que comenzó, digamos, en el caso típico de la persona que quiere golpear a otra, pero la víctima se cae y termina golpeándose la cabeza y muriendo. No quería matarlo, quería lesionarlo, pero el resultado final es el homicidio. Es otra figura que podría darse según las circunstancias. Ahora, volviendo al campo de la conciliación, ese es un requisito que es imprescindible antes de que se investigue penalmente la conducta. El fiscal, pues como decíamos, actúa como un conciliador y trata de que las dos partes lleguen a un acuerdo. O también se puede acudir a un centro de conciliación y lograr el mismo efecto, llegar a un acuerdo. En ese caso, eh, nos ceñimos a la ley 640 del 2001, que es la ley que regula la conciliación en Colombia. Si se logra indemnizar el daño, dependiendo de su gravedad, o sea, dependiendo del tipo de incapacidad, en ese caso pues termina la acción penal. Ahora, ¿qué asuntos se pueden conciliar? Las lesiones personales que no tengan secuelas. En la parte inicial de esta charla dijimos cuáles son esas figuras. Entonces, si no hay secuelas, se podría conciliar. Hay otros delitos, por ejemplo, el daño en bien ajeno, la injuria, la calumnia, el abuso de confianza, que también se pueden conciliar. No se pueden conciliar, en el caso pues penal, los delitos que no sean querellables, es decir, los delitos que taxativamente están mencionados en el Código Penal y que no son tan graves. Son delitos que no superan los 4 años de prisión. Por eso tenemos que mirar en la escala de los grados de incapacidad la pena que se impone en cada caso. Tampoco la violencia intrafamiliar, que será tema de otro capítulo, ya no son delitos conciliables ni querellables. La violencia intrafamiliar ya ha cambiado la tónica y ahora ya la pena es mayor
por lo tanto no se puede conciliar. Volviendo a la consulta que nos hacen, en el caso de los accidentes de tránsito, si el vehículo que causa el accidente es público, pues debe tener una póliza de responsabilidad civil. Por eso el fiscal llama primero a esa agencia o a esa empresa aseguradora para que responda si es claro que el causante es el conductor. Pero si es un vehículo particular y no necesariamente tiene una póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual, ya es un poco más difícil. En ese caso, entra a jugar la responsabilidad también del conductor y del dueño del vehículo. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, entonces se suscribe un contrato de transacción donde se indica claramente los puntos de acuerdo a los que se llega, el valor, las fechas, la manera en que se va a pagar, etcétera. Ese contrato de transacción pues deja plasmada la voluntad de las dos partes. Lo ideal es que se suscriba ante un notario. Si esta información le pareció importante, pertinente, compártala con sus amigos y allegados. Si usted fue denunciado o necesita denunciar es por este delito, si necesita asistencia a una audiencia de conciliación, puede comunicarse con nosotros en el 245-2222 en Bogotá y en el 317-64-3340.